Capítulo 1 Fundamentos de la hermenéutica. 1.1. Definición y propósito de la hermenéutica. A. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la materia que se apresta al estudio y comprensión de cualquier texto. Su aceptación es general en todas las culturas, pues sus principios son aplicables para la cabal comprensión de cualquier texto, sin importar el idioma en el que fue escrito, la cultura del escritor o de los lectores y en fin todos los aspectos que se toman en cuenta para comprender correctamente un texto literario. La palabra hermenéutica es una transliteración del vocablo hermeneutike, el cual deriva del verbo griego hermeneuo, que significa explicar, traducir o interpretar, y se dice que es la ciencia que nos enseña los principios, métodos y reglas de la correcta interpretación de cualquier texto literario. Como disciplina abarca dos procesos: la exégesis y la eisegesis, como normas para la correcta interpretación de las escrituras. Exégesis significa sacar hacia afuera, concepto que involucra una interpretación crítica de un texto, es decir, analizar un texto literalmente y hallar el mensaje dentro del mismo. Eisegesis, todo lo contrario a la exégesis, significa insertar hacia adentro, es el proceso de interpretación errónea de un texto de tal manera que introduce sus propias ideas en la lectura. Puede ser utilizado siempre y cuando sea en una tipología o con el propósito de comparar ideas, como ejemplo: ¿qué pasó? vs. ¿qué podría haber pasado? Y con la condición de regresar al tema principal. B. Definiciones de hermenéutica. La palabra interpretación en el Antiguo Testamento se encuentra como patar, que significa interpretar, y pitron, una interpretación. La mayoría de los usos en el Antiguo Testamento se refiere a la interpretación de sueños, ya que eran usualmente en su forma, por lo tanto, su significado no era obvio. Ya en el Nuevo Testamento encontramos la palabra hermeneuo, que significa interpretar o explicar, y hermeneia, interpretación o explicación, y muchas otras. La mayoría de las referencias son traducciones del hebreo o del arameo en griego. La palabra hermenéutica, en última instancia, se deriva del griego hermeneutike, y del dios griego Hermes, quien trajo mensajes de los dioses a los mortales. Era el dios olímpico de la ciencia, la elocuencia, las lenguas y la comunicación. La hermenéutica, como ciencia o disciplina teológica, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas, las parábolas, la poesía y la profecía, en conjunto con la reflexión, análisis y experiencia. Provee las herramientas necesarias para ser un buen intérprete de las escrituras. La hermenéutica es una ciencia, ya que determina principios para descubrir el significado de un documento. No son meramente una lista de reglas a seguir, sino que guardan relación orgánica entre ellos. También es un arte, ya que los principios o reglas no pueden ser aplicados mecánicamente, sino que involucran la habilidad del intérprete. C. Propósito e importancia de la hermenéutica bíblica. Su propósito es analizar e interpretar las ideas entre autor y lector, utilizando el método gramático histórico para una mejor comprensión entre lenguajes, forma de pensar y costumbres. Esto es de suma importancia, ya que para interpretar y estudiar la Biblia de un modo inteligente, es decir, hacer teología sana y poder elaborar un sermón, es necesario un sólido fundamento exegético y eisegético. En resumen, es importante obtener un buen conocimiento de lo que es interpretación. Es decir, entender a la hermenéutica como una ciencia y a la exégesis como arte en el análisis del quehacer teológico.